Bienvenidos a esta nueva conferencia del proyecto conjunto de AFIDRO con las asociaciones médicas para difundir el conocimiento que es importante para toda la comunidad médica y todo el personal de salud. Mi nombre es Horacio Giraldo Estrada, yo soy médico internista neumólogo, trabajo en mi consultorio particular y soy adscrito a la clínica del Country. Soy expresidente de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax y miembro de la Academia Nacional de Medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre los efectos producidos por el cigarrillo electrónico. Es un tema que ha tomado actualidad dado que en los últimos años hemos visto unos daños pulmonares que no se habían visto anteriormente con ningún otro producto de tabaco. De manera que hay una publicación reciente de la Asociación Americana del Tórax en donde dice el personal de salud debe conocer cuáles son los efectos dañinos que produce el cigarrillo electrónico, y ese es el tema que nos ha traído hoy para revisarlo. También hay una revisión muy reciente publicada en febrero de este año por un grupo mexicano donde recoge toda la evidencia que hay actualmente sobre los daños producidos por el vapeo. Empezamos diciendo que obviamente hay una diferencia importante entre las diferentes formas de consumir la nicotina o consumir el tabaco. El cigarrillo, que ha sido tradicional durante muchísimos años y que ya sabemos que produce muchísimos daños en el organismo, si ustedes ven en la gráfica en la parte de arriba a la izquierda, pues tiene una zona donde hay combustión del tabaco, el tabaco está contenido en la mayor parte del cigarrillo, al final hay un filtro, pero la succión de ese cigarrillo va a producir un humo de primera mano que va a llegar a la persona que está fumando, pero también se produce un humo de segunda mano, tanto en la parte en que se está haciendo la combustión del cigarrillo como en la parte que exhala la persona fumadora, y eso va a quedar en el ambiente y las personas que están alrededor pues van a inhalar ese humo. El cigarrillo electrónico, en contraste, no va a producir humo, produce un vapor, y es un vapor producido por un dispositivo que contiene una batería, que contiene una zona donde calienta el contenido líquido que tiene una cápsula en la parte posterior, y ese vapor que se produce a través de una energía que produce esa batería va a llegar a la persona, y ese vapor va a contener sustancias, como veremos ahora, como la nicotina y otras cosas, que van obviamente a ingresar al organismo de la persona que está fumando. Pues por supuesto no produce un humo de segunda mano, pero sí contiene unas sustancias que no habíamos tenido antes por vía inhalada, como el propilenglicol y el glicerol, que cuando son calentadas van a producir ese vapor que va a conducir la nicotina y otros componentes que se le hayan añadido, que usualmente son saborizantes para quitar ese sabor amargo que tiene normalmente la nicotina. Este aerosol que se produce es un aerosol digamos como de alta densidad, es hipertónico, higroscópico, que quiere decir que succiona agua de los tejidos, lo cual puede hacer que deshidrate, irrite, inflame las vías aéreas altas, y también puede depositarse no solamente en la parte alta, en la vía aérea, sino también en las partes más distales del pulmón. Los cigarrillos electrónicos, cuando salieron al mercado, se promocionaron como unos elementos menos dañinos que los cigarrillos, inclusive cuando salieron se promocionaron como una posibilidad para hacer tratamiento de las personas que quisieran dejar de fumar. Sin embargo, esto, como ya sabemos hoy en día, no ha resultado en que permita o facilite que la gente deje de fumar. Por el contrario, ha facilitado el incremento del consumo del tabaco.
Fueron lanzados al mercado sin ningún tipo de estudios clínicos. Por supuesto, no se exigió esto porque no era un producto médico, sino que era un producto del tabaco, y como todos los productos del tabaco han salido al mercado sin estudios clínicos que los soporten, o al menos sin estudios clínicos publicados, porque sabemos que las tabacaleras ya tenían estudios, al menos por ejemplo con el cigarrillo, tenían estudios de los daños que hacían, pero no se habían publicado. Ya se sabe que estas cápsulas de los cigarrillos electrónicos contienen sustancias que son tóxicos para el pulmón, y obviamente estos cigarrillos electrónicos no están aprobados por la FDA para hacer ningún tipo de tratamiento, y mucho menos para dejar de fumar. Tenemos que tener cuidado porque sabemos que la industria tabacalera desde mucho tiempo antes ha hecho algunos trucos para lograr que la nicotina se absorba mucho más rápida y más eficientemente a través del cigarrillo, añadiéndole sustancias. Y también han puesto unos nombres a los cigarrillos que son un poco engañosos, como cigarrillos light, que ya sabemos que no son menos dañinos que los cigarrillos normales. Y también se las han ingeniado para que cuando se lanzaron todas las campañas fuertes contra el cigarrillo y el convenio marco y todo esto a nivel mundial, se inventaron otros dispositivos como son estos cigarrillos electrónicos, para hacer que la gente siga consumiendo nicotina sin tener en cuenta la cantidad de daños que están haciendo a la población. ¿Qué factores han influido para que estos cigarrillos electrónicos se estén vendiendo tanto y estén, digamos, difundiéndose tanto en la población? En primer lugar, siempre se les puso el mote de que eran menos dañinos. Hoy en día sabemos que no es cierto, pero esa es la idea que le han querido meter a la gente. No hemos tenido una regulación por parte de los gobiernos para que estos cigarrillos se utilicen de una u otra forma, de manera que tienen venta libre. Se han introducido al mercado masivo, cualquier persona puede comprarlos. Inicialmente, hoy en día hay un poco más de restricción, pero inicialmente estos cigarrillos se pudieron utilizar en los sitios en donde no se podía utilizar el cigarrillo normal, como en restaurantes o sitios donde la gente se reunía, y sacaron una cantidad de dispositivos en diferentes diseños, en diferentes sabores, colores, etcétera, que lo hacía bastante atractivo para que la gente lo consumiera. Los cigarrillos entonces electrónicos pasaron a ser los productos más usados en los Estados Unidos, con un incremento de más de 9 veces su uso entre el 2011 y el 2015. Esto nos da una idea de cómo la propaganda y la publicidad llega a la gente y hace que empiece a tener ese consumo. Los primeros efectos secundarios de estos cigarrillos electrónicos no salieron en estudios clínicos, por supuesto, sino que salieron en la prensa y en las redes sociales, porque empezaron a aparecer accidentes como por ejemplo estos que estamos mostrando aquí, de quemaduras por explosión de los dispositivos electrónicos. A veces explotan en la cara del paciente cuando está utilizándolos, otras veces explotan espontáneamente teniéndolo en un bolsillo, como vemos en la parte inferior izquierda de la gráfica, produciendo quemaduras importantes en la persona. Inclusive en esta persona del lado derecho, fractura del maxilar por la explosión de ese dispositivo. Entonces se han reportado esas quemaduras y daños faciales, se ha reportado inflamación de la epiglotis, intoxicación aguda de nicotina por consumo masivo por el sabor agradable de estas sustancias, se han reportado convulsiones, daño hepático y enfermedad pulmonar severa. Dentro de las enfermedades pulmonares se ha encontrado neumonía eosinofílica, hemorragia alveolar difusa, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizativa, neumonía lipoídica y asma severa. Estas han sido las complicaciones que se han reportado. Hacia el año 2019 empezaron a aparecer unos casos de no infección, sino de daño pulmonar agudo producido por el cigarrillo electrónico, por los vapeadores, que llevó a varias personas jóvenes que llevaban inclusive poco tiempo de consumo de estos vapeadores, los llevaron a clínicas, a hospitalizaciones, y
incluso algunos de ellos fallecieron. Inicialmente esta epidemia, que se llamó como misteriosa porque nadie sabía exactamente de qué se trataba, ya hoy en día está un poco más estudiada. Se detectaron una gran cantidad de casos que tenían confundidos a todos los médicos en ese momento, y ya se encontró en un principio que la mayoría de estos casos estaban relacionados al vapeo conjunto con uso de cannabis, y también se pensó que podían estar asociados al uso de vitamina E, porque se encontró vitamina E, acetato de vitamina E en los pulmones y en los cartuchos del cigarrillo electrónico, lo que no se encontró en los pacientes que no utilizaban estos cigarrillos electrónicos. Sin embargo, hay que decir que el 29% de los casos que fallecieron y el 14% de todos los pacientes que fueron hospitalizados eran producto del uso de cigarrillos electrónicos, aunque no contuvieran el cannabis. Pero sí se han descrito entonces casos de pacientes con daño pulmonar agudo solo por el uso del cigarrillo electrónico y nicotina sin contenido de cannabis. Entonces vemos en esta gráfica la cantidad de pacientes que se produjeron en hospitalizaciones o muerte en los Estados Unidos solamente entre el año 2019 y febrero del 2020. Ven ustedes cómo hacia septiembre del 2019 hubo un pico muy importante de número de pacientes que tuvieron que ser hospitalizados por lesión pulmonar aguda. Hasta el 18 de febrero del año 2020 se había notificado al Centro de Enfermedades de Control de Enfermedades un total de 2.800 casos de pacientes con daños pulmonares agudos hospitalizados o fallecidos en los 50 estados de Estados Unidos, y se confirmaron 68 muertes en pacientes, la mayoría de ellos jóvenes, en 29 estados del distrito y en el Distrito de Columbia hasta el 18 de febrero del 2020. Esto es una cosa que llama la atención porque el cigarrillo tradicional nunca ha producido muertes tempranas como sí lo está produciendo el cigarrillo electrónico. Sabemos que las muertes producidas por el cigarrillo tradicional ocurren después del uso de muchos años y a través de enfermedades como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otro tipo de enfermedades que también se han relacionado con el uso del cigarrillo tradicional. Dentro de las sustancias que se han encontrado que están en las cápsulas de los cigarrillos electrónicos de los vapeadores, están sustancias saborizantes. Entre ellas está el diacetil 2,3-butanedione, que es una sustancia que se utiliza tradicionalmente en cocina para dar sabor a mantequilla, y a través de la vía oral, ingerido por vía oral, no produce absolutamente ningún daño. Esta sustancia se encuentra en los vapeadores y se consume en forma inhalada. Y ya anteriormente inclusive había habido reportes de que por vía inhalada, en problemas laborales, digamos en accidentes laborales de personas que trabajaban con esta sustancia para la fabricación de productos alimentarios, se había descubierto bronquiolitis obliterante por la inhalación de vapores de diacetil. Los estudios in vitro que se han realizado posteriormente han demostrado que la exposición a los vapores de diacetil producen daño del epitelio de la vía aérea, y se han encontrado estas sustancias y otras sustancias relacionadas que están frecuentemente presentes en los cigarrillos electrónicos, aunque en los cigarrillos electrónicos, en sus soportes, en las cajetillas o en los labels que traen, dicen que no contienen diacetil, pero se ha encontrado en esas capsulitas. Si hablamos de cuál es el daño que se produce a nivel cardiovascular, tenemos datos de la encuesta de salud nacional en Estados Unidos que muestran que el uso diario del cigarrillo electrónico se asoció con un riesgo aumentado de producir infarto agudo de miocardio, con un OR o un riesgo aumentado de 1,79.
y hubo una revisión sistemática de 38 estudios. 90% de esos estudios no tenían ningún conflicto de interés. Encontró también efectos cardiovasculares potencialmente dañinos. Hay estudios que han demostrado aumento del estímulo en el sistema simpático, aumento en la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial y aumento en la rigidez arterial, como veremos ahora más adelante. En ratones que se han hecho estudios experimentales se ha demostrado que se puede producir una precipitación de placas arterioscleróticas después de exponerlos a vapores de cigarrillo electrónico. Estudios in vitro también han demostrado desórdenes en la estructura y la función del endotelio vascular. Se ha encontrado aumento del estrés oxidativo, aumento de las especies reactivas de oxígeno, se han encontrado marcadores de inflamación vascular y se ha encontrado activación plaquetaria. En esta diapositiva, que es un poco compleja, pero que me parece importante que revisemos, se está mostrando los componentes del cigarrillo electrónico, cuáles son los productos que se producen, cuáles son los metabolitos circulantes que se han encontrado, cuál es el mecanismo patogénico, cuál es el impacto en la parte cardiovascular, sobre todo en el miocardio, y qué patología producen. Los portadores de solventes que están presentes allí, que ya vimos cuáles eran en los cigarrillos electrónicos, contienen carbonilos y contienen nicotina. La nicotina, que va a producir mutágenos como compuestos metabólicos, va a producir angiogénesis, activación del sistema simpático y remodelación cardíaca. Por otro lado, los saborizantes van a producir especies reactivas de oxígeno circulante, y el material particulado, que como veremos es un punto importante, hay mayor cantidad de material particulado en una bocanada de un vapeador que en una bocanada de cigarrillo. Ese va a producir activación plaquetaria y disminución de la actividad anticoagulante, va a producir estrés oxidativo, que está ayudado además por la presencia de las especies reactivas de oxígeno, y va a producir inflamación y disfunción endotelial. Este aumento en la actividad plaquetaria y disminución de la actividad anticoagulante pues va a facilitar, obviamente, va a producir trombosis. El estrés oxidativo va a producir cardiomiopatía y va a llevar a la falla cardíaca. La inflamación y la disfunción endotelial van a facilitar la aparición de hipertensión y de arteriosclerosis, facilitada también por la activación del sistema simpático. Esta inflamación de disfunción endotelial va también a producir una disminución del flujo sanguíneo y de oxigenación, que, aunado a aumento de la demanda de oxígeno y nutrientes por la activación del sistema simpático, nos va a favorecer la aparición de isquemia miocárdica y posiblemente infarto agudo de miocardio, que es lo que estábamos viendo anteriormente, que se ha demostrado que hay mucho mayor riesgo en estos pacientes que en los pacientes que no utilizan los vapeadores. Y también este aumento de demanda de oxígeno y nutrientes va a producir vasoespasmo. Y arritmias cardíacas también se ha demostrado que producen. Entre los mecanismos conocidos de toxicidad vemos que la inhalación de estas sustancias que están presentes en los vapeadores van a producir una disminución de las sustancias antioxidantes de glutatión y va a producir un impacto sobre el epitelio de la vía aérea con disfunción mitocondrial, lo cual va a aumentar el estrés oxidativo, va a aumentar la citotoxicidad, va a aumentar el aumento de las especies reactivas de oxígeno, de la interleuquina 8 como sustancias inflamatorias. Todo esto va a llevar a una atenuación de las respuestas inmunitarias y una respuesta tóxica hacia el pulmón. Con respecto a la disfunción endotelial que se ha podido demostrar, esta se mide principalmente a través de la dilatación mediada por flujo, que es un sistema no invasivo y que se puede realizar con un medidor del diámetro de las arterias por ecografía, en donde se hace una medición basal, se coloca un manguito y se infla de tal forma que se
colapse completamente la circulación arterial. Esto va a producir un poco de isquemia distal. Eso se deja durante 5 minutos inflado. A los 5 minutos se desinfla el manguito y eso va a producir una, digamos, como una vasodilatación, un incremento rápido del flujo que va a producir un estrés sobre la pared arterial que va a hacer liberar oxígenos, óxido nítrico y vasodilatadores que van a llevar a que las arterias sanas se dilaten y eso se pueda medir a través de la ecografía. Cuando esa, digamos, dilatación no se produce adecuadamente, quiere decir que las arterias ya están duras, ha disminuido su función endotelial y se ha vuelto más rígida. Se ha medido esta disfunción endotelial producida por el cigarrillo electrónico, por la narguila y por el cigarrillo tradicional. Y se puede ver, por ejemplo, que en la gráfica de la izquierda, la narguila no produce una disfunción endotelial importante, sin embargo, tanto el cigarrillo, que es la gráfica de la derecha, como el cigarrillo electrónico, que es la gráfica de la mitad, produce una disminución importante en la dilatación de la arteria, hablándonos de que hay una disfunción endotelial producida por el cigarrillo electrónico. Esto es otro estudio similar en donde se utilizó una sola bocanada de cigarrillo electrónico, de los cigarrillos electrónicos iniciales, del Juul, que es un modelo un poco más nuevo, y comparado con el Marlboro rojo, y ahí se ve cómo hay una disminución importante de la elasticidad arterial, o sea, un aumento de la rigidez, diciéndonos que hay un daño endotelial o una disfunción endotelial importante con cualquiera de estos tres sistemas, inclusive de pronto un poco más fuerte que la que produce el cigarrillo tradicional. Esta es una tabla en donde se muestran todos los componentes tóxicos que se han encontrado no solamente en el cigarrillo tradicional, sino también en los cigarrillos electrónicos y en las narguilas, en la columna de la derecha. Para mostrarles un poco más de cerca, solamente puse lo de la concentración en el cigarrillo y en el cigarrillo electrónico, en donde se ve que el formaldehído, que es una sustancia carcinógena, está presente mucho más, 8 veces más en el cigarrillo electrónico que en el cigarrillo tradicional. También hay más presencia de cobalto y cromio en el cigarrillo electrónico. La nicotina está más alta en este estudio en los cigarrillos tradicionales y hay obviamente cartuchos de cigarrillos electrónicos que contienen menos nicotina, pero también hay otros que contienen más nicotina porque hay una gran variedad de estos cartuchos y difieren mucho en su concentración de nicotina. Pero fíjense ustedes el material particulado en la parte inferior, donde es mucho más importante la presencia de material particulado en los cigarrillos electrónicos que en los cigarrillos tradicionales. En cuanto al impacto sobre la vía respiratoria, se ha encontrado que hay un riesgo en el aumento de producir síntomas de bronquitis como tos, congestión, expectoración en los pacientes que consumen cigarrillos electrónicos y que no fuman cigarrillo comparados con los que no utilizan cigarrillo electrónico. El ser consumidor actual o previo de cigarrillo electrónico se ha asociado con enfermedad respiratoria como tipo bronquitis crónica, enfisema y se ha encontrado también incremento de asma. Estudios en ratones han podido demostrar que se producen cambios patológicos de tipo ruptura alveolar con presencia de enfisema pulmonar con solo 4 meses de exposición a los aerosoles de cigarrillo electrónico que contienen nicotina. Hay también aumento en la concentración en la producción de moco y de apoptosis en el alvéolo y en el epitelio alveolar. Hay disminución de las defensas pulmonares con la exposición a vapores de cigarrillo electrónico. Ya dijimos que había un
un impacto importante en la irritación y en la deshidratación del epitelio bronquial y traqueal. Esto pues obviamente impacta sobre el movimiento ciliar, que es una parte importante de las defensas pulmonares. La exposición de células endoteliales vasculares pulmonares a vapores de cigarrillo electrónico produce una disrupción de la barrera endotelial, que es un mecanismo de protección importante para el ingreso de las infecciones. También se ha visto en estudios in vitro con cigarrillo con nicotina pura y con cigarrillos electrónicos, como ven ustedes en estas gráficas, en la proliferación de las células endoteliales microvasculares. Ven ustedes como con la nicotina pura en la gráfica de arriba de la izquierda, con el cigarrillo en la gráfica de arriba de la derecha y con el cigarrillo electrónico en la parte inferior, ven ustedes como hay una disminución importante en la proliferación de las células endoteliales, que es muy similar y posiblemente un poco más fuerte con el cigarrillo electrónico. También se ha encontrado, cuando se ha medido la presencia de proteína sérica del Club Cell 16, que es un marcador de disfunción endotelial, cuando se compara los pacientes que están haciendo vapeo falso, que no contiene absolutamente ninguna sustancia, con el vapeo que contiene todas las sustancias menos nicotina, y con el vapeo en la mano derecha de la gráfica conteniendo nicotina, se ve que en el vapeo que contiene nicotina y el vapeo que no contiene nicotina también produce presencia de marcadores de disfunción endotelial, indicándonos la posibilidad de daño pulmonar en ese sentido. Se ha encontrado en estudios de pacientes voluntarios que solamente han hecho, digamos, una sesión de vapeo, también con el vapeo falso, como pueden ver ustedes aquí, que es la línea azul que está en la gráfica de arriba, en la parte superior, el vapeo sin nicotina, que es la línea negra que está en la parte media, y el vapeo con nicotina, que es la línea roja que está en la parte inferior. En la parte superior se está midiendo la oxigenación transcutánea, y en la parte inferior se está midiendo la PaCO2 o la presión de CO2 transcutánea también. Y se ve cómo con el consumo del cigarrillo electrónico con nicotina se produce una mayor disminución de la oxigenación y también disminución transitoria de la presión arterial de CO2. En las defensas pulmonares se ha podido hacer en estudios en animales que la inhalación de propilenglicol más glicerina vegetal, solo sin nicotina, en ovejas, por ejemplo, ha disminuido la velocidad del moco traqueal, reforzando aún más los estudios que nos hablaban del daño del epitelio bronquial. Los ratones que se expusieron por 2 semanas a aerosoles de cigarrillo electrónico y que fueron luego inoculados con estreptococo neumonía para producirles neumonía por neumococo, tuvieron mayor carga bacteriana y tuvieron una disminución de la fagocitosis bacteriana por los macrófagos alveolares. Y los ratones que fueron expuestos a vapores de cigarrillo electrónico y que fueron inoculados con virus de influenza H1N1 tuvieron una elevación mayor de los títulos de la carga viral y tuvieron unos desenlaces peores con respecto a mortalidad. Con respecto al riesgo de cáncer, tenemos que decir que todavía no tenemos el tiempo suficiente para poder decir cuál es el incremento real de la aparición de cáncer por uso de cigarrillo electrónico. Recordemos que nos tardó más o menos 20 años en conocer que el uso del cigarrillo tradicional estaba relacionado con la aparición de cáncer en estos pacientes que utilizaban el cigarrillo. Pero sin embargo se ha podido ver que existen en estas sustancias de los vapeadores, sustancias que han sido reconocidas como carcinógenas, sobre todo sustancias que son capaces de producir cáncer de vejiga y que se ha visto que se acumulan en la orina de las personas que usan estos cigarrillos electrónicos.
En este estudio, 9 de 40 ratones que fueron expuestos 4 horas al día por solo 5 días a la semana, por 54 semanas a vapores de cigarrillo electrónico, 9 de 40 desarrollaron cáncer pulmonar, comparado con 1 de 40 que no estaba expuesto a estos vapores. Y lo mismo hubo cambios, digamos, premalignos en la vejiga, en 23 de los ratones que se expusieron, pero solamente en 1 de los que no estaba expuesto. Esto todo nos habla de la posibilidad de producir cáncer de estos dispositivos, que por supuesto hasta este momento no hemos visto el impacto en las personas, porque no hemos tenido el tiempo suficiente seguramente para eso. Otros mecanismos de daño por el cigarrillo electrónico que se ha encontrado es el incremento del estrés oxidativo, la citotoxicidad, el daño celular y el daño inclusive en el DNA. De manera que tenemos que tener en cuenta que no solamente la presencia de nicotina, sino también de las sustancias como el propilenglicol y la glicerina vegetal, que son los que están presentes en las cápsulas, son capaces de producir daño en las células en este sentido. El efecto en otros órganos que se ha logrado estudiar, se ha visto que los ratones que están expuestos a emisiones de vapores de los cigarrillos electrónicos conteniendo nicotina durante 3 a 6 meses presentan concentraciones elevadas de citoquinas inflamatorias y se ha encontrado incremento en la fibrosis de riñón, fibrosis en corazón y en el hígado. En esta gráfica podemos ver los riesgos que se han podido encontrar con el uso de cigarrillo tradicional, narguila y cigarrillo electrónico en los diferentes órganos. Voy a resaltar solamente los más importantes. Vemos que el cigarrillo tradicional tiene un riesgo de 1.61 de producir un accidente cerebrovascular, mientras el cigarrillo electrónico lo hace en 0.69, es más bajo. La percepción de adicción con el cigarrillo tradicional es más alta, 87% versus 49%. La posibilidad de tener EPOC también es más alta con el cigarrillo tradicional que con el cigarrillo electrónico, pero es 2.94 el riesgo de producirlo con el cigarrillo electrónico. O sea, sí hay chance de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con respecto a infarto, es muy parecido el riesgo con el cigarrillo tradicional que con el cigarrillo electrónico. Con cáncer de pulmón no tenemos datos, como les dije. Con disfunción eréctil hay daño con el cigarrillo tradicional, pero no hay datos con el cigarrillo electrónico. En la disfunción endotelial sí, es un poquito menor que la del cigarrillo tradicional, pero existe y es importante, es 49.6 con el cigarrillo tradicional y 36 con el cigarrillo electrónico. Y la enfermedad coronaria también es importante, 2.34 con cigarrillo tradicional y 1.89 con el cigarrillo electrónico. Como se promocionó tanto o se ha promocionado tanto el cigarrillo electrónico como una posibilidad para ayudar a la gente a dejar de fumar, muchas personas han empezado a utilizar el cigarrillo electrónico en conjunto con el cigarrillo tradicional en un intento por disminuir el consumo del cigarrillo tradicional e irse volteando más hacia el cigarrillo electrónico. Sin embargo, este consumo de las dos, dos dispositivos diferentes, pero en forma simultánea, se ha encontrado que produce la misma cantidad de enfermedades que produce el cigarrillo tradicional solo. Lo único que se encontró más en las personas que consumían cigarrillo más cigarrillo electrónico fue la presencia de arritmias cardíacas. También se decía que el uso del cigarrillo electrónico podía disminuir el consumo de cigarrillos y, como pueden ver ustedes en este estudio, no solamente no lo disminuyó, sino que incrementó el uso de los cigarrillos. Y uno de los síntomas cardinales de los problemas respiratorios, como es la disnea, se encontró más alta en aquellos que consumían cigarrillo más cigarrillo electrónico que en los que consumían cigarrillo solo. La sensación de salud general también fue peor en las personas que consumían cigarrillo y cigarrillo electrónico al tiempo.
Bueno, esperamos que en estos 35 minutos que hicimos la revisión del cigarrillo electrónico nos haya quedado claro todos los efectos dañinos y potenciales que todavía no hemos acabado de estudiar que puede producir este cigarrillo, y que todo el personal de salud nos comprometamos en la lucha contra el consumo del tabaco en todas sus formas de consumo.